Intux es un proyecto Erasmus Plus financiado por la Unión Europea que pretende establecer las pautas para que cualquier usuario, independientemente de sus capacidades, participe en un test de usabilidad inclusivo para evaluar la interacción con un producto. El proyecto Intux busca entrenar a alumnado de las universidades de informática para que hagan suya el paradigma de la accesibilidad. Los test de usabilidad permiten evaluar la facilidad de uso de un dispositivo, como por ejemplo un microondas, o un sistema informático, como por ejemplo un sitio web, desde la perspectiva del usuario final. La idea es que a través de estas pruebas de usuario puedan conocer de primera mano cómo mejorar los diseños de sus productos y servicios y que vayan dirigidos a personas con capacidades diversas. En esta fase del proyecto se han establecido ya una serie de pautas y protocolos para poder realizar test de usabilidad inclusivos. Ya hemos impartido una sesión de formación en este sentido y lo que hoy estamos haciendo es un taller en el que algunos de los estudiantes que recibieron dicha formación están aplicando lo aprendido, realizando test de usabilidad con usuarios con trastorno del espectro autista o ciego para evaluar la facilidad de uso de unos sistemas informáticos, siendo uno de ellos un supermercado online. Nosotros somos evaluadores en el taller Intux. Estamos haciendo este proyecto para ver que las personas con discapacidades puedan usar efectivamente cualquier sitio en la web. Consistió en que teníamos que hacer una serie de pruebas de elección de una serie de productos que en un supermercado y poniendo un caso de que tu propio hijo pues tiene una alergia y tienes que elegir una serie de productos sin ese producto al que es alérgico. Vamos por parejas, entonces es una persona que toma notas y la otra persona es la que se encarga más de interactuar con las personas con discapacidad. Entonces les proponemos las tareas y digamos que los dejamos y tomamos nota de cómo interactúan. Le pedimos también que nos cuenten qué están pensando, cuáles son las principales dificultades que encuentran. Que no hay un botón de saltar al contenido principal y entonces el usuario con lector de pantalla, que es mi caso, tiene que navegar por toda la barra de navegación. Finalmente les pedimos también que rellenen una encuesta para luego poder tener en cuenta toda esa información y mejorar el prototipo. Para Autismo Sevilla es muy importante haber participado en este test de usabilidad aquí en la UPM, porque pensamos que la participación de personas con autismo en este tipo de test puede ser incluso una forma de incluirse en el mercado laboral, siendo personas que puedan aportar sus conocimientos y su propia experiencia para mejorar los productos y servicios que diseñan los alumnos de informática. Este taller se ha realizado también en las otras dos universidades participantes en el proyecto Intux, la Universidad de Maribor en Eslovenia y la Universidad de Turiva en Letonia. La participación de los usuarios ha sido totalmente voluntaria, están muy ilusionados con ello, no solo porque saben que puede ser una posibilidad laboral, sino también porque han comprendido el objetivo y el papel tan importante que tienen de que al final el producto final sea algo accesible, que sirva para todos, que sea comprensible y que sea lo más fácil posible. Las conclusiones preliminares que estamos obteniendo son muy prometedoras, ya que gracias a las pautas establecidas en el proyecto no encontramos diferencias entre los procesos de test de usabilidad realizados con personas con discapacidad o personas sin discapacidad.